En los años más brillantes y dorados de Hollywood, cuando la fama parecía verdaderamente eterna y las estrellas iluminaban al mundo con un resplandor que creíamos inagotable, una sombra oscura, silenciosa e invisible comenzó a devorarlo todo desde adentro. Esta sombra no distinguía el inmenso talento, la deslumbrante belleza, ni el poder acumulado en cuentas bancarias. Era el SIDA, una epidemia que cambió para siempre la historia del entretenimiento y cortó de tajo las alas de quienes, en su momento más alto, se atrevieron a desafiar al destino. En este documental profundo, rendiremos homenaje a aquellas leyendas que enfrentaron su batalla más dura lejos de las cámaras. Comenzamos nuestra historia con un hombre que brillaba como una llamarada imposible de apagar. Freddie Mercury no solo fue el mítico líder de la banda Queen, fue un auténtico fenómeno de la naturaleza. Una criatura de pura energía escénica que conquistó al mundo entero con su prodigiosa voz de 4 octavas, su magnetismo salvaje y una presencia que hacía temblar los cimientos de los estadios más grandes del planeta. En cada nota que alcanzaba y en cada gesto que regalaba al público, parecía absolutamente invencible. Pero mientras las multitudes lo adoraban como a un verdadero dios del rock, en el más absoluto y doloroso de los silencios, su cuerpo libraba una batalla que nadie en el público podía ver. Nacido bajo el nombre de Farrokh Bulsara, en la lejana isla de Zanzíbar, su historia fue una metamorfosis completa y fascinante. Pasó de ser un joven tímido criado bajo la estricta tradición parsi, a convertirse en un ícono mundial que desafió todas las normas del género, la moda y la moral de su época. Freddie tenía el don inigualable de transformar la vulnerabilidad en espectáculo puro, el dolor más profundo en arte y la extravagancia en un grito de libertad absoluta. Detrás de las luces cegadoras y el maquillaje teatral, su corazón guardaba 2 grandes y complejos amores. Por un lado, Mary Austin, quien fue su eterna confidente, su refugio seguro y su ancla en la realidad. Por el otro, Jim Hutton, el hombre que lo acompañó incondicionalmente hasta su último suspiro. En el año 1987, los médicos le entregaron el diagnóstico clínico que lo cambiaría absolutamente todo. Freddie tomó la decisión de mantener su enfermedad en el más estricto secreto, pero en lugar de rendirse ante la oscuridad del diagnóstico, se lanzó a crear música con una urgencia casi sobrenatural. Grabó discos, filmó videos musicales memorables y dejó su alma entera plasmada en canciones icónicas, como The Show Must Go On, sabiendo perfectamente en su interior que cada palabra que cantaba en el estudio podía ser la última de su vida. Su última aparición frente a una cámara, en el video musical de These Are the Days of Our Lives, fue su despedida silenciosa ante el mundo. Se le veía sumamente frágil y pálido, pero con una mirada profunda que aún ardía con la fuerza de 1000 soles. El 23 de noviembre de 1991, Freddie Mercury finalmente reunió el valor para revelar al mundo entero la verdad sobre su enfermedad a través de un comunicado oficial. Tan solo 24 horas después, falleció en su hogar. El planeta entero se detuvo por un instante en medio del luto. Y sin embargo, su prodigiosa voz jamás cayó. Sigue retumbando con la misma fuerza en estadios llenos, en los estéreos de los autos y en los corazones de millones de personas de todas las generaciones. Freddie Mercury no murió aquella fría noche de noviembre. Simplemente se transformó en un eco eterno, en la prueba viviente e irrefutable de que la música tiene el poder absoluto de vencer, incluso a la propia muerte. De los inmensos estadios de rock, nos trasladamos a las oscuras calles de California, donde un joven con una belleza que no se olvida fácilmente, luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Wade Domínguez tenía una mirada intensa, una sonrisa que rozaba lo peligroso y una energía que parecía estar a punto de estallar en cualquier momento. Wade estaba destinado a convertirse en la nueva gran promesa masculina de Hollywood. Era la clásica historia del chico que venía de abajo, de las calles, y conquistaba la cima de la industria, con puro talento y un magnetismo animal. Pero justo cuando el mundo entero empezaba a pronunciar su nombre con admiración, el destino decidió apagar su luz de forma prematura. Nacido en California, de profundas raíces mexicanas y francesas, Wade creció soñando con el calor de los reflectores. Antes de llegar a los grandes sets de cine,
Se ganaba la vida bailando como gogó en clubes nocturnos, moviéndose con destreza entre la oscuridad y las brillantes luces de neón, buscando desesperadamente un escenario donde pudiera sentirse verdaderamente libre. Ese escenario soñado llegó finalmente en el año 1995, con la exitosa película Mentes Peligrosas, donde compartió créditos con la estrella Michelle Pfeiffer. Su impecable interpretación de Emilio Ramírez, el estudiante rebelde de los barrios bajos con un corazón profundamente herido, lo catapultó a la fama internacional de la noche a la mañana. Detrás de los ojos oscuros de su personaje había algo genuinamente real, una mezcla palpable de furia, ternura y tristeza, que venía directamente de sus propias experiencias de vida. Tras este abrumador éxito, Hollywood empezó a llamarlo con insistencia, abriéndole las puertas a lo que parecía ser una carrera brillante e imparable. Pero el reloj ya había comenzado su implacable cuenta regresiva en el silencio de su intimidad. Todo apuntaba a una carrera imparable para Wade Domínguez, pero en el más absoluto silencio libraba una batalla que no podía ganar. Diagnosticado con SIDA, decidió ocultarlo a toda costa, temiendo profundamente que la implacable industria de Hollywood lo rechazara por completo. Quería con toda su alma que el público y los críticos lo recordaran por su inmenso talento actoral, no por el estigma de su enfermedad. En agosto del año 1998, con tan solo 32 años de edad, su cuerpo no resistió más. En sus últimos y frágiles días, su amiga y coestrella Elizabeth Berkley le mostró una copia anticipada de la película Taxman, uno de sus últimos trabajos. Al verse brillar en la pantalla, Wade rompió en llanto y susurró con la voz quebrada: «Soy tan bueno, soy tan bueno». Era la última vez que se vería a sí mismo con vida. Murió con el corazón rebosante de arte y los sueños a medio camino. Pero cada vez que alguien vuelve a reproducir Mentes Peligrosas, su mirada desafiante vuelve a encender la pantalla, demostrando que las verdaderas estrellas, aunque caigan trágicamente, nunca dejan de brillar. De la juventud truncada, pasamos a la madurez de un caballero de la actuación. Denholm Elliott es un nombre que tal vez no suene de inmediato, pero su rostro vive eternamente en la memoria del cine. Fue ese actor británico, capaz de robarse una escena entera sin decir una sola palabra, el actor secundario perfecto, que convertía cada pequeño papel en una joya invaluable. Durante décadas, su presencia fue un sello de garantía absoluta. El distraído Marcus Brody en Indiana Jones, el elegante mayordomo en De mendigo a millonario o el tierno señor Emerson en Un romance indiscreto. Pero detrás de esa sonrisa educada y afable se escondía una historia marcada por la resistencia pura. Durante la Segunda Guerra Mundial, su avión fue derribado y pasó 3 agónicos años como prisionero de guerra. Fue allí, en medio del miedo y la incertidumbre, donde descubrió su verdadera vocación por la actuación para sobrevivir emocionalmente. Sin embargo, el público mundial ignoraba que aquel caballero discreto guardaba un secreto que en los años 80 seguía siendo un tabú imperdonable. Elliott era bisexual. Aún así, continuó trabajando con una elegancia que desafiaba al tiempo, negándose rotundamente a que su enfermedad definiera su legado. El 6 de octubre de 1992, en su casa de Ibiza, su luz se apagó a los 70 años. Denholm Elliott fue un caballero hasta el final, un hombre cuya grandeza nunca necesitó gritar para ser escuchada. Esta dualidad entre la imagen pública y la verdad privada alcanzó su punto más dramático en la televisión estadounidense con Robert Reed. Durante años, toda América lo adoró como el hombre ideal. Al interpretar a Mike Brady, el padre amoroso y sabio de la exitosa serie The Brady Bunch, se convirtió en el símbolo definitivo de la familia perfecta que todos querían tener. Pero tras la sonrisa televisiva y las lecciones morales del guión, Reed ocultaba una verdad que lo acompañó hasta su último día: ser el rostro de la perfección tradicional en un mundo que no aceptaba su homosexualidad. Antes de convertirse en este ícono familiar, Reed era un actor de teatro clásico, formado en la obra de Shakespeare, que buscaba reconocimiento artístico, no solo fama vacía. El éxito arrollador de la televisión le dio estabilidad y el cariño de millones, pero también lo encerró en una prisión de cristal.
En una época en la que ser descubierto podía significar la destrucción total de una carrera, vivió su identidad en las sombras. Casado en los años 50 y padre de una hija a la que adoraba, su matrimonio terminó cuando finalmente confesó su verdadera identidad. En el set, era un hombre exigente y profesional, pero profundamente cariñoso con los actores jóvenes, a quienes trataba como a sus propios hijos. En 1991, su salud colapsó por un doble diagnóstico: cáncer de colon y también SIDA. Robert enfrentó su final con la misma dignidad con la que había vivido, sin dramatismos ni escándalos, falleciendo a los 59 años. Solo después de su muerte, el país descubrió que el verdadero acto de amor de su padre perfecto fue soportar el dolor en silencio para poder vivir su verdad. Y el virus no solo atacó a los artistas, sino que también desnudó la hipocresía en las más altas esferas del poder y la política. Ed Koch, el carismático y polémico alcalde de Nueva York que gobernó la ciudad durante los caóticos años 80, fue el rostro de una metrópolis que renacía. Pero mientras la ciudad lo aplaudía, guardó silencio cuando la epidemia del SIDA comenzó a diezmar a su propia población. Activistas lo acusaron de mirar hacia otro lado por cobardía política. Koch, quien nunca confirmó públicamente su homosexualidad para proteger su carrera, murió llevándose sus secretos a la tumba, dejando un legado dividido entre el amor por su ciudad y la dura crítica a su inacción. Peor aún fue el caso de Roy Cohn, el abogado brillante, despiadado y temido que movía los hilos del poder en las sombras de Washington. Durante la época del macartismo, Cohn disfrutó del poder absoluto, acusando y destruyendo vidas, ayudando a expulsar a miles de empleados del gobierno, simplemente por su orientación sexual. La gran ironía y tragedia fue que él mismo era homosexual, cuando en 1984 fue diagnosticado con SIDA. Negó todo rotundamente, asegurando hasta su último aliento que padecía cáncer de hígado. Cohn murió siendo el símbolo definitivo de la contradicción. El hombre que predicó el miedo, el odio y la persecución, mientras ocultaba desesperadamente su propia verdad, convirtiendo su historia en una advertencia eterna sobre el altísimo precio de negar quién eres realmente. En el frío hielo de la Guerra Fría, Ondřej Nepela parecía flotar entre la vida y el sueño. Este patinador artístico checoslovaco fue una leyenda silenciosa, un prodigio de la elegancia cuya precisión lo llevó a ser campeón olímpico. A los 13 años ya competía al más alto nivel, dominando la pista con una perfección casi mecánica. Pero detrás de su control técnico y sus medallas de oro se escondía un alma sensible que soñaba con una libertad que el régimen soviético le negaba. Los rumores sobre su homosexualidad corrían por los pasillos, un peligro mortal en un mundo donde ser diferente podía costarte la vida. Tras retirarse y mudarse a Alemania, pudo vivir con más libertad, pero la sombra del silencio nunca lo abandonó. En 1989, diagnosticado con cáncer linfático relacionado con el SIDA, Ondřej murió a los 38 años. Su arte sigue brillando sobre el hielo. No solo patinó, voló. Rudolf Nureyev desafiaba la gravedad y las reglas en los escenarios del mundo. Nacido en un tren en la Unión Soviética, este bailarín indomable tomó una decisión que cambió la historia del arte. En 1961, durante una gira en París, pidió asilo político y huyó del KGB. Su salto hacia la libertad en Occidente lo convirtió en una superestrella mundial, electrizando al público con su pasión desbordante. Nureyev vivió intensamente, sin miedo, rompiendo tabúes al ser uno de los primeros grandes artistas del ballet en vivir abiertamente su homosexualidad. Cuando la enfermedad comenzó a arrebatarle las fuerzas en los años 80, se negó a retirarse. Dirigió el ballet de la Ópera de París y siguió bailando hasta que su cuerpo no pudo más. Murió en 1993 a los 54 años. Pero su espíritu sigue danzando en cada escenario del planeta. Pero el golpe definitivo, el momento en que el mundo entero tuvo que mirar al SIDA a los ojos, llegó con el galán por excelencia de Hollywood, Rock Hudson. Con su sonrisa impecable y su elegancia natural, Hudson representaba todo lo que Estados Unidos adoraba: belleza, masculinidad y perfección. En los años 50 y 60, fue el actor mejor pagado del mundo, el ídolo romántico indiscutible.
Sin embargo, su vida real era un guión muy distinto. En una época donde ser gay significaba la destrucción total, fue forzado a casarse con su secretaria en un intento desesperado por silenciar los rumores. Durante décadas, mantuvo una doble vida agotadora. El 25 de julio de 1985, con su salud deteriorada y un aspecto extremadamente frágil, Rock Hudson hizo historia. Confirmó públicamente que tenía SIDA, convirtiéndose en la primera gran celebridad mundial en hacerlo. En cuestión de horas, su nombre pasó de ser un mito cinematográfico a convertirse en el rostro de una tragedia global. Murió a los 59 años, pero su valiente confesión cambió el curso de la historia. Rompió el silencio atronador de los medios y obligó al mundo y a los políticos a mirar la enfermedad con ojos humanos y compasivos. Y la lucha por la empatía encontró a su guerrero más joven en Pedro Zamora. Con solo 22 años, este joven cubano-estadounidense no buscaba fama, buscaba esperanza. Abiertamente gay y diagnosticado con SIDA. A los 17 años, decidió convertir su historia en un arma contra el miedo. Viajó por todo el país educando a los jóvenes y, en 1994, al participar en el reality show The Real World de MTV, le dio un rostro humano a la enfermedad ante millones de espectadores. Mostró su amor, su humor y su fuerza, educando a toda una generación. Murió horas después de que se emitiera el último episodio, pero su legado educativo salvó innumerables vidas. El SIDA se llevó a artistas, músicos, actores y activistas brillantes. Nos arrebató el ingenio de Howard Ashman, el creador de las canciones inmortales de La Sirenita y La Bella y la Bestia, y apagó las luces de la mítica discoteca Estudio 54 con la muerte de su creador, Steve Rubel. Sin embargo, aunque la enfermedad se llevó sus cuerpos, jamás pudo apagar su legado. Sus obras, su valentía y su arte siguen vivos, recordándonos que el talento y el amor son más fuertes que el miedo. ¿Cuál de todas estas historias de lucha y resistencia te conmovió más? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Nos apasiona leer tus reflexiones sobre estas leyendas inolvidables. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos en la próxima entrega.